Hola amigos, mi nombre es Álvaro Salgado y hoy hablaremos acerca de endocarditis infecciosa. ¿Cómo definimos esta patología? Esta patología se define como la inflamación del revestimiento interno de las válvulas y cavidades cardíacas que conocemos como endocardio, la cual será producida por diferentes microorganismos entre los que destacan las bacterias, que crecerán formando estructuras características como en la vegetación. Esta vegetación que observamos aquí no es más que ecocardiográficamente una masa oscilante o no oscilante adherida a una válvula o otro material intracardíaco implantado. Etiológicamente, como podemos ver, es producida por diferentes microorganismos. El 80% se le puede atribuir a la familia de Staphylococcus y Streptococcus. Si hablamos detenidamente, el Staphylococcus aureus es el organismo más frecuentemente aislado con alto potencial embolígeno y destructivo que se relaciona más que todo con endocarditis de válvula nativa y de usuarios de drogas intravenosas. Con respecto al Staphylococcus coagulasa negativo, estos se relacionan más que todo con endocarditis infecciosa de válvula protésica precoz, es decir, menos de un año tras la implantación. Con la familia de los estreptococos de grupo Virion son la mayoría de los responsables. Mención especial recibe el Streptococcus galolyticus, ya que una bacteria de este microorganismo obliga a la realización de colonoscopía porque está relacionado en un 60% con lesiones colónicas como son pólipos y adenomas. Con respecto a los enterococcus, el Enterococcus fecalis es el responsable del 90% de los casos. Esta patología también puede ser producida por el grupo ACEP, microorganismo con hemocultivo frecuentemente negativo, puede ser fúngica y polimicrobiana. Con respecto al grupo ACEP, el Haemophilus es el microorganismo de este grupo más frecuentemente aislado. Tenemos al Actinobacillus, el cardiobacterio, que se relaciona más que todo con válvula aórtica, el Eikenella relacionado con mordeduras de humanos y el Kingella. Fisiopatológicamente tenemos tres factores que interactúan, como es el endotelio valvular, la bacteremia transitoria y la interacción patógeno-defensa, encasillados en dos escenarios, uno en el cual existe una colonización por mucosa u otros medios como son drogas intravenosas y catéter, y el otro donde existe un endotelio valvular intacto. Por medio de la colonización se da un trauma que va a originar una bacteremia y esa bacteremia va a favorecer la adherencia y colonización microbiana. Igual forma, esa bacteremia por otros medios va a originar diferentes manifestaciones. Si es por vía de diseminación hematógena sistémica, puede originar un absceso cerebral y si es por vía de la interacción antígeno-anticuerpo que produce inmunocomplejo, originar una glomerulonefritis. El endotelio valvular, al ser acrecedor de traumas, turbulencia o cambios metabólicos dejará expuesta la matriz extracelular, donde se originará un depósito de fibrina y plaquetas y por lo tanto una endocarditis trombótica no bacteriana. Esta va a ser la nosa predisponente para que exista la adherencia y colonización de los microorganismos y posteriormente se origina una vegetación madura que dará fenómenos embólicos que serán sistémicos o pulmonares dependiendo del lado del corazón afectado. Con respecto a la clasificación, existen diferentes modos de clasificarlo. Tenemos el cuadro clínico que puede ser agudo, subagudo, crónico, agudo menos de un mes, subagudo menos de 6 meses y crónico más de 6 meses desde el inicio de los síntomas. Otra forma de clasificarlo es de acuerdo a la ubicación y presencia de material intracardíaco o de la vegetación. Tenemos endocarditis infecciosa de válvula nativa izquierda, tenemos la endocarditis infecciosa de válvula protésica izquierda que puede ser subdividida en temprana y tardía, dependiendo el tiempo que haya transcurrido tras la implantación de la válvula. Si es menos de un año, será temprana y si es más de un año será tardía. Tenemos la endocarditis infecciosa derecha y la endocarditis infecciosa relacionada con dispositivos como lo son marcapasos y cardiodefibriladores. Otra forma de clasificarles con respecto al modo de adquisición, tenemos la endocarditis asociada a la asistencia sanitaria que puede también ser subclasificada en nosocomial y no nosocomial. La nosocomial será si el paciente lleva más de 48 horas hospitalizado y no nosocomial si es menos de 48 horas, pero que el paciente en su hogar recibe asistencia, como es por ejemplo los pacientes que se encuentran en hemodiálisis. Otra es la endocarditis infecciosa adquirida en la comunidad y la endocarditis asociada al consumo de drogas intravenosa, que es más frecuente en pacientes VIH positivo. Con respecto al resultado microbiológico, lo podemos clasificar en endocarditis con hemocultivo positivo, que representa el 90% de los casos. Tenemos la endocarditis con hemocultivos negativos, que puede ser subclasificada. Tenemos la endocarditis debido a tratamiento antibiótico anterior, que esta es, por ejemplo, cuando existe un paciente en el cual existe una fiebre inexplicable y se da un tratamiento antibiótico precoz sin tener en cuenta que el paciente puede tener un posible diagnóstico de endocarditis infecciosa. Otro es el endocarditis infecciosa frecuentemente asociada a hemocultivos negativos, que es donde hace parte del grupo ACEP, y la endocarditis asociada a hemocultivos constantemente negativos como la Coxiella burnetii, Bartonella y Clamidófila, que son microorganismos que necesitan de otros medios diagnósticos como la reacción en cadena de la polimerasa y la serología. Con respecto al cuadro clínico, vemos que los síntomas son muy inespecíficos, entre los que destacan fiebre, escalofríos, anorexia, astenia, pérdida de peso, entre otros como mialgia, artralgia. Y los hallazgos físicos son muy importantes. Vemos que el paciente puede tener fiebre, un soplo nuevo, empeoramiento de un soplo previo, pueden haber anomalías tanto neurológicas como a nivel del vaso, pueden existir petequias, hemorragias lineales o unguiales y tenemos tres manifestaciones que son
poco comunes, pero que son muy características de esta enfermedad, que son como las lesiones de Janeway, nódulos de Osler y manchas de Rod, que responden a fenómenos inmunológicos y vasculares. Con respecto al laboratorio, el paciente puede tener leucocitosis, anemia secundaria, PCR y eritrosedimentación elevada, microhematuria y compromiso de la función renal, que se relacionan con un peor pronóstico del cuadro clínico. Estos son los tres hallazgos que son poco comunes pero muy clásicos de esta patología, como son los nódulos de Orle y las lesiones de Janeway. Los nódulos de Orle no son más que nódulos eritematosos dolorosos en la punta de los pies y las manos, y las lesiones de Janeway no son más que máculas eritematosas que, a diferencia de los nódulos de Orle, no son dolorosos y se encuentran en las palmas y plantas. Y las manchas de Rod son nada más que hemorragias retinianas que característicamente tienen un centro pálido. Aquí podemos observar un fondo de ojo que nos muestra las manchas de Rod, y aquí podemos observar las lesiones de Janeway en las plantas. Los criterios de Doom modificados nos sirven para encasillar nuestro cuadro clínico en cuestiones de posibilidad de esta patología. Tenemos criterios patológicos, tenemos criterios clínicos mayores y criterios clínicos menores. Los criterios patológicos se basan más que todo en la identificación tanto de endocarditis activa como de las diferentes vegetaciones, émbolos sépticos o abscesos que existan y que se puedan extraer. Con respecto a los criterios clínicos mayores, los podemos dividir de acuerdo a los exámenes de hemocultivo y pruebas de imagen. Los hemocultivos deben ser positivos para los microorganismos clásicos que ya han sido mencionados, y si hablamos de la Coxiella burnetii, con un solo hemocultivo positivo o en cuestión de serología inmunoglobulina G para antígenos de fase 1 en 800 la titulación será positivo. Con respecto a la prueba de imagen, debe ser ecocardiográficamente positiva para vegetación, abscesos, aneurisma, entre otros. Y los dos últimos criterios que han sido añadidos es la captación perivalvular patológica sobre válvula protésica, que se da por tomografía por emisión de positrones si ha sido implantada hace 3 meses, o por tomografía por emisión monofotónica que utiliza leucocitos marcados radioactivamente. Y la última, que es la lesión paravalvular alrededor de esta válvula protésica con tomografía computarizada cardíaca. Los criterios clínicos menores se basan más que todo en la clínica y en la predisposición del paciente. Si tenemos un paciente, por ejemplo, con una cardiopatía congénita o que sea usuario de drogas intravenosas, entre otros, o un paciente que presente fiebre mayor de 38 grados centígrados, también se destacan los fenómenos vasculares, entre los que está la mancha de Janeway, y los fenómenos inmunológicos como los nódulos de Osler y manchas de Roth, y evidencias microbiológicas que son hemocultivos que no cumplen los criterios ya mencionados. Ahora, después de haber aplicado esos criterios, se debe definir entre un diagnóstico definitivo, posible o descartado. Definitivo será con un criterio patológico, con 2 criterios clínicos mayores, con un criterio clínico mayor más 3 clínicos menores, o con 5 criterios clínicos menores. Un diagnóstico posible será dado con un criterio clínico mayor más un criterio clínico menor, o con 3 criterios clínicos menores, y un diagnóstico ya descartado será con un diagnóstico alternativo que sea más firme que este, una resolución de los síntomas con tratamiento antibiótico adecuado en menos de 4 días, ausencia de evidencia patológica con el mismo tratamiento en menor de 4 días, y si no se cumple ninguno de los criterios de posible indicados. Este es el algoritmo diagnóstico en el cual, ante una sospecha clínica de endocarditis, se debe realizar tanto un hemocultivo como una ecocardiografía transtorácica y transesofágica. Si el hemocultivo es negativo, es imperativo también realizar otras pruebas como es la serología, la inmunocitología y la reacción en cadena polimerasa, pensando en otros microorganismos como es la Coxiella burnetii y la Bartonella, que también pueden producir esta patología. Después, aplicar los criterios de DUM modificados y dar un diagnóstico definitivo, posible o descartado. En caso de tener un diagnóstico de endocarditis infecciosa posible con alta sospecha clínica, también es imprescindible realizar o repetir las diferentes pruebas para dar un diagnóstico final. Estos son los diferentes métodos diagnósticos. Tenemos en el lado izquierdo lo que obedece a una ecocardiografía transesofágica. Aquí nos muestran una vegetación adherida a la válvula mitral, y durante una cirugía en una auriculotomía izquierda nos muestran la vegetación adherida a la válvula mitral con las flechas negras, y la flecha blanca nos muestra una perforación de esta. Con respecto a la imagen que se encuentra a la derecha, es de la de los nuevos métodos diagnósticos, que es la tomografía por emisión de positrones, que en este caso utiliza radiofármacos o radioondas como la fluordesoxiglucosa, y va a aprovechar el fenómeno de una inflamación activa, que es metabólicamente activo para los transportadores GLUT1, que se van a sobreexpresar y absorber mayor glucosa, por lo que se va a marcar, y esto corresponde a una inflamación perivalvular de la posición en la cual está la válvula aórtica. Con respecto al tratamiento, este va a ser después de haber realizado el hemocultivo y los diferentes resistencia y sensibilidad a los antibióticos. Si estamos ante Streptococcus, pacientes sensibles a la penicilina, tenemos que podemos dar penicilina G de 12 a 18 millones de unidades por día intravenoso, o amoxicilina
de 100 a 200 miligramos por kilogramo día, o en cuyo caso se puede dar ceftriaxona 2 gramos por vía intravenoso o intramuscular. Si el paciente es resistente a la penicilina, se dará penicilina G en una mayor dosis de 24 millones de unidades día intravenoso. Aquellos pacientes que sean alérgicos a los beta-lactámicos, está indicado la vancomicina en una dosis de 30 miligramos por kilogramo día intravenoso. Con respecto a los estafilococcus, la correcta división va a ser si está atacando a válvula nativa o a válvula protésica. Si es válvula nativa y es sensible a la cloxacilina, se dará cloxacilina 12 gramos por día intravenoso, y si es válvula protésica se dará cloxacilina más rifampicina más gentamicina. Esto quiere decir que el tratamiento es un poco más exigente cuando el microorganismo está atacando a válvula protésica. De igual forma, si el paciente es alérgico a los beta-lactámicos, se dará vancomicina más rifampicina y gentamicina. Debemos resaltar que la gentamicina últimamente ha sido restringida por su nefrotoxicidad. En cuyo caso sean enterococcus, uno de los estándares de tratamiento es la ampicilina más ceftriaxona. Con respecto al tratamiento, podemos decir que si tenemos un paciente menor de 65 años, un paciente que no tiene compromiso orgánico y que la válvula afectada es la nativa, el paciente va a ser acrecedor de un tratamiento de 2 a 4 semanas. Pero si en cambio tenemos un paciente de mayor de 65 años, en cuyo caso la válvula afectada será la protésica y tendrá compromiso orgánico como una insuficiencia renal crónica o una insuficiencia hepática crónica, este paciente se verá mejor con un tratamiento de 4 a 6 semanas o incluso más de 6 semanas. Las indicaciones y momentos de la cirugía: tenemos insuficiencia cardíaca, infección incontrolada y prevención de embolia. Importante decir que en una insuficiencia cardíaca que se encuentre en shock cardiogénico o edema agudo de pulmón es una situación emergente. Una infección incontrolada, por ejemplo, en cuyo caso existan diferentes hemocultivos positivos después de un tratamiento antibiótico adecuado, o una prevención de embolia cuando existan vegetaciones de más de 10 milímetros de tamaño. La profilaxis debemos dividirla en aquellos pacientes que tengan alergia o no tengan alergia a la penicilina para procedimientos dentales. Si el paciente no tiene alergia, se dará amoxicilina o ampicilina 2 gramos oral intravenoso, y si el paciente es alérgico, clindamicina 600 miligramos oral intravenoso. Es importante decir que esto es para aquellos pacientes que tengan riesgo de contraer por esta bacteremia transitoria, como son pacientes que han tenido un episodio previo de endocarditis infecciosa, pacientes con cardiopatías congénitas cianóticas o pacientes que tengan otro tipo de cardiopatía reparada con material protésico. Con respecto a las complicaciones, pueden ser tanto neurológicas como un accidente isquémico transitorio, aneurismas infecciosos, esplénicas como un infarto silente, miocarditis y pericarditis que pueden acelerar el riesgo de insuficiencia cardíaca, manifestaciones osteomusculares que suelen ser las primeras en aparecer, e insuficiencia renal aguda que está relacionada con un peor pronóstico de la patología. Importante aclarar que esta profilaxis se dará de media hora a una hora antes del procedimiento en el cual se vaya a someter nuestro paciente.